Bienvenido a todos a este webinar de Holland House Panamá de Ley de Protección de Datos Personales en Panamá, que es una ley que rige desde el 29 de marzo de 2021. Soy Remco de Bruin, el director ejecutivo de Holland House Panamá, que es una cámara de comercio bilateral entre Holanda y Panamá. Y nuestro objetivo es de promover los negocios entre ambos países y enfocamos especialmente en temas digitales y actuales de empresas. Estoy muy feliz que tenemos una oradora experta, la abogada digital, si lo digo bien, Lía Hernández, que bueno, va a desvelar todos los secretos de la nueva ley. Lía Hernández, bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias, Remco, y muchas gracias a la Holland House en Panamá por la invitación a hablarles sobre este tema de tanta importancia y sobre todo a la vanguardia, porque es el tema del que todo el mundo está hablando actualmente y de las cuales la mayoría de las personas tienen dudas e inquietudes. Y esperemos poder solventar en este espacio de tiempo, aunque muy breve, la mayoría de las preguntas o interrogantes que tengan sobre la ley de protección de animales en Panamá. Bueno, me gustaría comenzar presentándome. Mi nombre es Lía Patricia Hernández Pérez, soy abogada especializada en Derecho Digital. Tengo aproximadamente más de 12 años incursionando en estos temas y la protección de datos es uno de los temas en los cuales más, sobre todo, he estudiado porque a falta de una ley sobre la materia en el país, es muy difícil realizar trámites o gestiones al respecto. Entonces, me he dedicado en todo este tiempo a estudiar, investigar, a comparar con otras legislaciones y regulaciones del mundo y actualmente estamos un poco trabajando en la adaptación y asesoramiento a empresas, pymes y empresas de tecnología principalmente en los temas de protección de datos. Soy socia de Lealid, una firma especializada en temas de derecho digital para emprendedores y empresas de tecnología y fundadora de Ipandetec, una organización que a lo mejor conocen por ser activistas en temas de derecho digital, y les dejo mi contacto. Pregunta que a lo mejor no me vayan a poder responder por la modalidad en la que nos encontramos, pero que surge de qué es la protección de datos. Me gusta comenzarla con esta pregunta o este interrogante, porque para las personas y para la mayoría de los ciudadanos, antes de que una ley de protección de datos entrara en vigor en Panamá, teníamos una concepción muy errada de lo que era la protección de la información. Y creíamos que la protección de la información únicamente era un trabajo de las empresas y lo que se está protegiendo es a la empresa en su conjunto. Sin embargo, lo que queremos es proteger un derecho fundamental del individuo, un derecho humano, como lo es la privacidad. Y para eso existen mecanismos de defensa a la privacidad, que estos mecanismos de defensa son nominados, tienen los estados, tienen la obligación, y porque está en una Declaración Universal de los Derechos Humanos y está en una Convención Americana de Derechos Humanos, de crear mecanismos de defensa de la privacidad como un derecho fundamental del individuo. Y para eso nace la protección de los datos. Y se preguntarán, pero mecanismos de defensa, ¿para qué o para qué? Con el pasar de los tiempos, el tema de la privacidad, la intimidad, muchos cambios, porque lo que ahora vemos y la gran revolución del uso de la información y los datos en el mundo digital no es comparado a lo que existía anteriormente en el mundo físico. Y básicamente lo que se quiere proteger es la privacidad de las personas, injerencia a sus domicilios, su correspondencia, y es algo que no lo digo yo, que está estipulado en una Convención Americana de los Derechos Humanos y igualmente en una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por ahí quería partir. Creo que es súper importante también tomar o mencionar que para que existan regulaciones en protección de datos o la regulación de protección de datos que tenemos actualmente en Panamá,
que es una regulación de protección de datos que, por ejemplo, y comparado con otros países de la región, como lo es Argentina, se emite 20 años después a que Argentina emite su primera regulación de protección de datos personales. Y aproximadamente 30 años después a que la Unión Europea o países como España emite una regulación en materia de protección de datos. Y básicamente, este es el modelo principal y yo a lo personal soy de la posición de que las leyes de protección de datos actuales que existen actualmente en muchos países, principalmente de esta parte del mundo, que no es Europa, se rigen por, o se basan en muchos modelos regulatorios, son una mezcla de varios modelos regulatorios. Y eso es lo que ha dado como producto la Ley 81 del 2019. La Ley 81 de Protección de Datos Personales es un mix de varios modelos regulatorios. Creo que tiene figuras jurídicas del ordenamiento jurídico mexicano, figuras jurídicas del ordenamiento jurídico costarricense, figuras jurídicas del ordenamiento jurídico europeo, las cuales más adelante señalaré y haré hincapié en cuál corresponde a cuál. Pero además de la ley de protección de datos, existen otros modelos regulatorios que han sido tomados por muchos países que en la región latinoamericana han emitido últimamente leyes de protección de datos. Brasil, Barbados, Jamaica, El Salvador, que aprobó una ley de protección de datos el mes pasado y lastimosamente fue vetada por el presidente de la República hace 2 días y no se ha convertido todavía en ley de la República. Son leyes que han basado mucho de su contenido en los modelos regulatorios de un Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, o mejor conocido por sus siglas en español RGPD o GDPR en inglés. Igualmente, existen modelos de protección de datos, Cross-Border Privacy Rules, para APEC, para los países que forman parte de Asia-Pacífico, como lo son Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Chile y Rusia. Estos dos modelos regulatorios considero yo que son tomados en cuenta por la mayoría de los países del mundo para emitir leyes de protección de datos. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, el GDPR centra al individuo como el punto fundamental de esa regulación. Es decir, el dato personal del individuo y la privacidad del individuo es lo principal, lo primordial. Y mientras más garantista sea a proteger la información de los individuos, los ciudadanos, creo que es la tendencia que se lleva actualmente. Ya no es un tema de que la protección de los datos únicamente involucra a las empresas y hay que proteger los activos más importantes de las empresas. No, hay que proteger los activos más importantes de las empresas, que son los datos de los individuos. Y son cosas que en países con una muy poca cultura de privacidad, como lo es Panamá, es en lo que estamos trabajando y en lo que deberían trabajar todos y cada uno de ustedes de sus respectivas organizaciones y sectores. Entonces, también quiero dar como un pequeño panorama de lo que es la protección de datos en los países alrededor de Panamá. Y esta infografía, que fue confeccionada por IPANDETEC, muestra un poco cuál es el contexto de los países de la región. Mientras Guatemala, El Salvador y Honduras son países que a la fecha no tienen una ley de protección de datos aprobada por su Congreso, lo tienen. Nicaragua fue el primer país en tener una ley de protección de datos personales en Centroamérica. Sin embargo, no está siendo aplicada. Costa Rica tiene una ley que data de hace 11 años y que a la fecha se está trabajando en una modificación a la misma, una actualización de la misma debido a los estándares actuales y como muchos estudiosos, primera ley española de protección de datos. Sin embargo, los costarricenses están trabajando en que la protección de los datos sea considerada como un derecho fundamental dentro de su constitución. Y están trabajando en eso a través de discusiones, análisis y sobre todo diálogos multisectoriales para ver el tema. Y Panamá, la cual aprobó una ley de protección de datos, fue sancionada por el presidente de la República en el mes de marzo del 2019 y hace aproximadamente 2 meses, en el mes de marzo del 2021, entró en vigencia esta ley, una ley que tiene como órgano rector a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAI, que se asemeja al modelo de protección de datos de México, en el cual la autoridad rectora es la misma autoridad que ve temas de transparencia, acceso a la información pública, y la ANTAI deberá crear una dirección especializada en temas de protección de datos personales. Y esta entidad especializada en protección de datos personales es una dirección que aún estamos esperando su creación y creo que va a venir a la par de lo que es la emisión del reglamento
que regula la ley en particular. Así que esto es un poco para que conozcan el contexto de lo que existe actualmente en la región centroamericana. Y ya entrando un poco más en materia, comencemos a hablar de cuál es el punto focal o qué es lo que protege esta ley, la ley 81 del 2019. Y básicamente lo que protege es el dato personal. Pero, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es todo dato concerniente a una persona natural o física. Ojo, no a una persona jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Si es concerniente a una persona natural o física, es concerniente a, bueno, o sea, mi número de pasaporte. No es concerniente a personas jurídicas, o sea que el RUC no es un dato personal. Y que este dato tiene que identificar o hacer identificable a esta persona natural o física. Y lo puede hacer de manera directa o indirecta. Y este dato puede contener números, puede contener letras, puede ser alfanumérico, puede ser fotográfico, puede ser gráfico, acústico e incluso biométrico, porque hay datos incluso de tipo biométrico. Esto es un dato personal. Y el ámbito de aplicación de la ley 81 en la República de Panamá. Se entiende que esta ley contempla todos los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan a la protección de datos personales en la República de Panamá, considerando su interrelación con la vida privada, los derechos fundamentales por parte de las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten datos de carácter personal. Esto quiere decir que todas las empresas que traten datos de carácter personal, que mantengan bases de datos físicas o digitalizadas, en la cual contengan datos de los individuos. ¿Qué tipo de datos? Datos que sean numéricos como una cédula de identidad personal, alfanuméricos como un número de registro médico de la persona, gráficos como fotografías, imágenes, acústico, grabaciones de las voces de las personas, datos biométricos como lo pueden ser las huellas dactilares, el iris del ojo de alguien, entonces la identificación facial de una persona, son datos biométricos. Toda empresa natural o jurídica, o sea, una persona que trabaja, ejerce una profesión de manera independiente, tanto esa persona como la empresa, su organización o una sociedad anónima tiene que cumplir con esta ley. Y tanto sea privada o pública, o sea, no que al gobierno, porque tiene que hacer uso de información, puede hacer un uso excesivo de la información, no tiene que cogerse esta ley, al igual que lo debe hacer las entidades de tipo privado, el sector privado, la empresa privada, los miembros de la Holland House, por ejemplo, y que sean lucrativas o no. Eso quiere decir que no excluye a las organizaciones sin fines de lucro, que a la vez manejan muchas bases de datos con mucha información de sus agremiados, asociados, donantes y demás. Entonces, pero en el tema de protección de datos hay involucrado una serie de actores. Estos actores son los que, en los cuales fluye la relación, o sea, quién tiene dato personal, quién trata este dato personal y quién muchas veces se les comienda la misión de tratar este dato personal. En la regulación panameña, estos actores son el titular del dato, que sería la persona natural o física. El titular de datos siempre va a ser una persona natural o física, un individuo, alguien de carne y hueso. El responsable del tratamiento, que es a quien yo, como persona natural o física, le he dado el consentimiento para tratar mi información. Y más adelante veremos las formas en cómo podemos ceder ese consentimiento y cómo debe ser este consentimiento. Y luego está el custodio de los datos, que en otras regulaciones le llamamos el encargado del tratamiento. En la regulación panameña hemos decidido llamarlo el custodio de los datos. Y básicamente es la persona que, no requiriendo el consentimiento del titular, pero como el titular le dio el consentimiento al responsable, yo subcontrato en alguien que a lo mejor sea el que me almacene los archivos, el que me lleve las bases de datos, el que tenga el CRM, que me lo administre y demás. Ese sería el custodio de la información. O sea, que hay una serie de sujetos involucrados en esta relación de protección de datos, sobre los cuales deben quedar muy claras las reglas del juego para evitar cualquier tipo de maltratamiento de los datos, filtración de la información o brechas de seguridad. Y este titular del dato tiene ciertos derechos que puede ejercitar, derechos que puede ejercitar de cara a quien él le ha dado el consentimiento, que es el responsable del tratamiento. ¿Y cuáles son estos derechos? Lo que comúnmente la doctrina internacional conoce como los derechos ARCO, que serían acceso, rectificación, cancelación y oposición.
¿Qué pasa? A raíz del mes de mayo, casualmente, el 24 de mayo del 2018, cuando entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, cambiaron mucho las reglas de juego en materia de protección de datos, sobre todo se incluyeron nuevas figuras jurídicas, entre esos nuevos derechos del titular. Y el GDPR contempla otros derechos aparte de los derechos hardcore, que hablaré de manera muy superficial sobre ellos porque esos derechos no están excluidos, a excepción de la portabilidad en la regulación panameña. Entonces, hablemos de los derechos ARCO primero. ¿Cuáles son los derechos ARCO? Los derechos ARCO son acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Y qué es el acceso? Y que yo como titular del dato puedo solicitar a alguien, consultarle que yo quiero tener acceso al dato que maneja sobre mi persona en sus bases de datos físicas o digitalizadas, informatizadas. La rectificación es que yo puedo exigir como titular del dato que se actualice, corrija en el tiempo mis datos personales, porque pueden que estén obsoletos, que estén desfasados en el tiempo. Yo creo que estén correctos e idóneos y que sean leales, basados en los principios de la Ley de Protección de Datos Personales. Luego yo también puedo pedir la cancelación. Yo puedo pedir que se cancelar esa autorización que yo te di en su momento, ese consentimiento que yo te di en su momento para tratar los datos, yo puedo pedir que se cancele. Y luego está el tema de la oposición, que en la regulación europea de hace 3 años, casualmente que acaba de cumplir 3 años de entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos, se le denomina supresión. Pero la ley panameña también se le denomina así, pero quise mantener el término oposición para mantenernos con la tradición doctrinal de llamarlo oposición, que es resistirme a que te traten mis datos. Pero esa resistencia no incluye que no los vas a tratar, sino que también los suprimas, los elimines de datos. Por eso es que en la regulación europea nueva la han llamado supresión y Panamá ha acogido ese término. Y luego está la portabilidad, que es un derecho recientemente incorporado en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que Panamá también ha adoptado en su ley 81. Y consiste básicamente, y para dar una aplicación súper fácil que puedan todos entender, como la portabilidad numérica. Así como yo porto un número de un operador telefónico a otro, debe haber la posibilidad de que yo pueda aportar de un responsable de mi tratamiento a otro información mía. Que esto se puede dar mucho en los casos de los expedientes médicos. Saben que tenemos que ir a un médico y tenemos que dar toda la información una y otra vez, cuando puede ser tan fácil que el expediente sea portado de un responsable a otro, cumpliendo con todas y cada una de las medidas de seguridad necesarias, idóneas y correctas para evitar cualquier tipo de filtración o brecha de seguridad. ¿Cuáles son esos derechos que la ley panameña no contempla, pero que sí los incorporó la regulación europea hace 3 años? El derecho al olvido, que si muchos de los miembros de la Cámara de la Holland House son europeos y los que no, conocerán el caso famoso del señor Costeja, que era un español que solicitó que se borrara información suya del buscador Google, y el cual después de pasar por muchas instancias dentro de España y ir al Tribunal Supremo de la Unión Europea, en el año 2014 obtuvo una sentencia del Tribunal Supremo de la Unión Europea favorable, y lo cual permite que exista un link en el cual todo ciudadano de la Unión Europea o con algún interés en la Unión Europea, incluso yo que puedo haber estudiado en la Unión Europea, puedo pedir que se cancele información mía, se suprima de los motores de búsqueda, como correctamente se denomina, se desindexe de los motores de búsqueda. Y ese fue un derecho muy controversial, esa doctrina fue muy controversial y se ha sido incorporada como un derecho a la nueva regulación europea de hace 3 años. Y el tema de la limitación del tratamiento. Yo te puedo dar el consentimiento para que trates mis datos, pero puedo limitar hasta qué fines los damos. Y eso está muy relacionado con los famosos marketplaces en los cuales nos metemos a hacer compras en línea y vemos que ponen varios cuadritos para que nosotros demos check, check y check, y podemos escoger a qué dar check, a qué no. Aceptamos la política de privacidad, pero no aceptamos que nos manden spam, ni que nos manden mailings, ni nada. Entonces, limitar el tratamiento del dato es un nuevo derecho, pero estos dos últimos derechos no están contemplados en la ley 81, pero creo que es súper necesario que los sepan, los conozcan, por si en algún futuro alguien se los pueda mencionar. El consentimiento, el tan común y mencionado consentimiento que para muchos está como ultra recontra archi mega valorado, y consideran que el consentimiento para todo es necesario que se dé. El consentimiento en la ley panameña debe ser lícito,
libre, bueno, lícito, expreso e informado en la regulación europea, en la regulación panameña debe ser libre, previo e informado. Y este consentimiento se da básicamente para que se pueda tratar los datos personales, para que se puedan almacenar los datos personales, para que alguien pueda hacer tratamiento de tus datos personales como individuo, y esté responsable cuándo, cómo y de qué manera puede hacer uso del tratamiento de la información. Básicamente, cuando tengas el consentimiento del titular del dato, tú puedes hacer uso de la información de la persona, tratarla, hacer un tratamiento correcto con los límites que establece la ley. Cuando existe una obligación contractual, primero una relación contractual, un contrato, algo por escrito. Cuando hay una obligación legal, que tú exijas que tienes que darle un documento por obligación legal a alguien y tenga que tratar tu dato. Cuando esté autorizado por una ley especial, cuando hay una urgencia médico-sanitaria que para prueba y para muestra, un botón, el tema del COVID, cómo tenemos que llamar una línea para decir que vamos a hacer una prueba, que estamos positivos, que nos pongas, que nos, no sé qué, que para pedir una vacuna, porque es una urgencia sanitaria y médica, o cuando esté autorizado para fines históricos, estadísticos o científicos. Existen excepciones para el tratamiento de los datos. Y estas excepciones son básicamente la actividad personal o doméstica. O sea, si yo tengo el dato de alguien para un uso doméstico en mi hogar, no puedo ser considerado como que yo estoy tratando datos de carácter personal. Y otra excepción es el tema de los datos que están disasociados, que tienen una relación, pero que es difícil saber a quién corresponden, o los que están anonimizados, que es una técnica para el tema de la protección de datos personales, que se pueden anonimizar los datos. Las políticas de privacidad. Esto es un tema súper importante porque creo que actualmente la mayoría de las empresas no es una opción, es una obligación, que así como tienen un reglamento interno de trabajo, también tengan una política de privacidad. Y aquellas empresas que han sido certificadas o tengan personas certificadas por las políticas ISO 27001 sabrán y lo tendrán y será el pan de ustedes de cada día. Sin embargo, hay muchas que no lo consideran importante y creo que es un paso hacia adelante que tenemos como sociedad en Panamá para poder promover esta política, esta cultura de privacidad en nuestras organizaciones. ¿Y qué debe tener básicamente las políticas de privacidad de una organización? Debe distinguir las finalidades del tratamiento, para qué estás tratando datos personales y con qué finalidad específicas. Muchas de las multas alrededor del mundo y en un último informe que hizo la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad señala que una de las principales causas por las cuales han sido multadas en la Unión Europea las empresas en los últimos 3 años de vigencia del GDPR ha sido por no delimitar o distinguir claramente cuál es la finalidad del tratamiento. Que la finalidad sea lícita, que sea lícita y no vaya más allá de los fines establecidos por la ley o por una obligación contractual, que sea comprensible y de fácil acceso a las políticas de privacidad. Súper importante. Y ese cambio que se está dando a nivel, y sobre todo porque todo lo estamos llevando al nivel digital, la transformación digital que ha empujado el COVID a las empresas, de que no tengamos políticas de privacidad que sean súper estáticas y que de una manera u otra personas no puedan entender. ¿Y qué deben contener estas políticas de privacidad? Deben delimitar los actores, los sujetos involucrados en la relación. ¿Quién es responsable del tratamiento? Y si hay un caso, puede haber un custodio de la información también, hay que mencionarlo. ¿Qué tipo de datos estás recopilando? ¿Para qué fines los estás recopilando? ¿Y qué tipo de tratamiento estás haciendo? Si no únicamente digital, sino también físico. ¿Y en qué tipo de bases de datos lo haces? Si en un CRM, en carpetas, en ficheros, como lo quieras llamar. Y los derechos, los titulares, los derechos, algo que veíamos anteriormente, el acceso, rectificación, cancelación, oposición y la portabilidad, mencionarlos y explicarlos. Poner una dirección, un correo, un contacto a donde pueden ejercer esos derechos los titulares de los datos. El tema de la transparencia de la información, que es un tema muy complejo, y el tema de transferencia de información a nivel de otros países del mundo, mucho más porque Panamá tiene una ley súper nueva de 2 meses, en los cuales no tenemos un reglamento, no tenemos sentadas finalmente cuáles son las reglas de juego para la transferencia de la información, pero debemos ser claros en nuestras políticas de privacidad en establecer a quién transferimos o cedimos y con qué finalidad los cedemos. Porque muchas veces firmamos contratos, nos adherimos a contratos y cedemos no solamente al responsable del tratamiento de la información, sino también a todos aquellos que son partes del grupo empresarial de ese responsable del dato. Y no sabemos, porque firmamos por firmar. Pero claro, como no son comprensibles y de fácil acceso a las políticas de privacidad, no lo entendemos. La caducidad, es decir, cuánto tiempo haré el uso o tratamiento de esos datos.
Y el contacto, que otra figura que estableció el GDPR era el tema del delegado de protección de datos. Es una figura que no contempla la regulación panameña, sin embargo, creo que puede ser necesaria, básica y fundamental que en grandes organizaciones se cuente con un delegado de protección de datos o un Data Privacy Officer que sea el encargado de poder velar porque se cumplan realmente los derechos de los titulares de los datos. Los términos y condiciones anteriormente le mencionaba lo importante que era, que debía ser, que sean en un lenguaje menos difuso, que sea comprensible para los menores, que sean más interactivos, que utilicen gráficas, artes, no únicamente texto, y que la longitud máxima de caracteres sea aceptado y dejar atrás esa opción de tener largos términos y condiciones de páginas y páginas que nadie lee, sino que sean mucho más interactivos para que haya esa relación y esa cultura de la privacidad se estimule. Y las sanciones. Y puse las sanciones en esta parte, aunque suele ser siempre la parte final cuando se habla de lo malo, pero después de las sanciones quiero darles recomendaciones para que todos eviten estas sanciones. Las sanciones en la ley panameña, por ejemplo, oscilan a $10,000 únicamente. Y la persona dice, bueno, $10,000 no es nada para una gran empresa, pero para una micro, pequeña y mediana empresa sí es mucho dinero. Sin embargo, ojo, estamos a espera de un reglamento que regule la ley para saber en qué facultades o bajo qué parámetros se pueden sancionar. A mi concepto personal y lo que yo he estudiado en otras partes del mundo, la sanción puede ser muy grave y te pueden hacer pagar $10,000, sin embargo, por una sanción. Si tienes más de un incumplimiento a los parámetros de la ley, te pueden sumar 10,000, 10,000, 10,000 y llegar a $50,000, que creo que para muchos es un gran bache. ¿Y qué recomiendo yo? ¿Qué pasos se deben seguir? ¿Y qué pasos debe tomar en cuenta una organización cuando quiere comenzar a trabajar en adaptar esta ley a la protección de datos personales? Y básicamente, debes tomar en cuenta, uno, qué tipo de datos trata tu organización, básico. Dos, ¿tu empresa realmente trata datos personales o son para uso doméstico? Tres, ¿quién es el responsable del tratamiento? Cuatro, ¿con qué finalidad recabas estos datos? Cinco, cuando captas los datos, pides el consentimiento. Seis, cuentas con políticas de privacidad, confidencialidad, reglamentos en materia de teletrabajo, en materia de uso de información en medios digitales. Siete, cuenta tu empresa con un documento, una evaluación de impacto. Tienes una evaluación de impacto de cuáles son los riesgos que puede ocasionar en tu empresa una mala implementación de la ley. Ocho, los derechos y obligaciones de los titulares del lado lo conoces. Nueve, ¿cómo actuaría tu empresa ante un cliente que te dice, oye, quiero ejercitar un derecho ARCO? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? Y 10, ¿qué procedimiento utilizarías para ese ejercicio de los derechos ARCO? ¿Y qué te recomiendo yo? Yo recomiendo 4 documentos en los cuales deben comenzar a trabajar inmediatamente las empresas en materia de protección de datos. Uno, a la política de privacidad, a la ley de protección de datos. Si no la tienen, elaborar una política de privacidad. Dos, adecuar sus términos y condiciones. Deben adecuar sus términos y condiciones porque los términos y condiciones en materia de protección de datos deben adaptarlos lo que tienen en sus páginas web, en sus contratos, en sus, no sé, en todo tipo de formulario que ustedes hagan llenar a sus clientes y proveedores. Hacer una evaluación de impacto, súper primordial, principal, lo primero que deberían hacer. Y luego adaptar e implementar la ley y no únicamente quedarse hasta el estándar de la ley 81, ir un poco más allá. Y si son empresas que tienen contactos con miembros o ciudadanos de la Unión Europea, intentar utilizar los estándares del GDPR, que siempre son como los estándares mínimos sobre los cuales todo el mundo quiere tener su organización. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Lía, para esta presentación muy comprensiva de la ley de datos, protección de datos personales. También hicimos un pequeño poll para ver quiénes ya cumple con la ley y quién no. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién ya cumple con la ley parcialmente, no o sí, para ver, bueno, cómo ya aplican la ley? Y después, si ustedes tienen preguntas, hay dos opciones. Pueden mandar por escrito su pregunta en la función Q&A, es como preguntas y respuestas abajo en tu pantalla. Y después, con levantar la mano, también es una función en Zoom,
puedes preguntar tu pregunta en vivo con vos. Es a usted como lo quiera hacer. Y todas sus preguntas son muy bienvenidos para Lía a contestar. Primero el poll, 20% sí, 60% parcialmente y 20% no. Lía, ¿eso es para ti una imagen normal o cómo es en tu opinión? Yo creo que actualmente es una imagen normal y es muy común en las organizaciones. Muchas tienen políticas de privacidad, sobre todo por su contacto con su relación con otros proveedores en otras partes del mundo, Estados Unidos, Unión Europea. Hay muchos los cuales no han comenzado a trabajar porque están esperando que se emita un reglamento y hay un porcentaje un poco más bajo que no tienen nada al respecto. Y yo considero y siempre recomiendo de que no crean que porque no se ha emitido un reglamento no puedan comenzar a trabajar. Al momento que el reglamento se emita, va a ser mucho más fácil para todos ustedes adaptarse y no comenzar un trabajo de cero, sino tener una parte bastante adelantada y lo que tienen que corregir o modificar va a ser bastante corto. Además, el reglamento no puede ir en contra de la ley. El reglamento tiene que seguir la misma línea de la ley. Entonces, la ley es el parámetro principal. Ok, gracias, Elia. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas. A ver, el primero de Gabriela Orillac. ¿Tenemos conocimiento de cuándo vamos a tener la reglamentación? Bueno, la reglamentación ya existe. Se supone que ya existe, que se entregó al el Ejecutivo en el mes de diciembre del 2019 y que está rondando en la Presidencia de la República entre la Oficina del Asesor Legal, el Consejo de Gabinete y demás. Y lo que sí sucede es que la ley, todo el mundo sabe que existe el reglamento, pero nadie lo ha visto. Ah, ok, Entonces es como el gran misterio. sí. Gracias, Elia. Ahora de una pregunta de Giovanni Lanas. ¿Cuál es la diferencia entre cancelación y oposición? El tema de la cancelación es que pides que directamente se te borre la información de la base de datos donde las tienes. Y el de la oposición es oponerte al tratamiento y cuando te opones puedes optar por que te opongas y lo borres o no lo borres o los mantengas o cambies realmente el fin para el cual tenían tu dato. Por eso es que el reglamento de la Unión Europea ha dejado el término de supresión porque consideran que supresión abarca ambos términos, que es como me opongo y por lo tanto por ahí mismo suprímemelo, bórrame mi dato de tu base de datos. Ok, a ver, una pregunta de Rodolfo Arispe. En Panamá, la APC mantiene mi información y comercializa y se la entrega a terceros sin mi consentimiento. Igual pasa con el Tribunal Electoral, que le da mi información a los partidos. ¿Cómo quedan mis derechos en esos dos casos? Bueno, sucede que pues, se supone que para esos dos casos se rige por un tema de una ley especial y que para el tema de la ley especial, por ser un padrón electoral público, lo pasan a los partidos políticos para el tema de sus campañas. En la ley de protección de datos de Panamá, a mi parecer, tiene una pequeña debilidad. Y la pequeña debilidad es que ha dejado su ámbito de aplicación a, excepto las leyes que se encuentren actualmente reguladas, es decir, aquellas leyes que ya existan, como la del Tribunal Electoral, como la del sistema bancario, como la del APC. Entonces, como que ellos van a seguir manteniendo sus reglas del juego. Sin embargo, y desde mi punto de vista como estudiosa de esta materia, yo considero que una ley de protección de datos en la cual se regula un derecho fundamental del individuo de la privacidad no debe ser tomada como una ley secundaria, debe ser tomada como una ley primaria. Por lo tanto, debe ser la principal y que ellos se acomoden o se acoplen a lo que diga la PC. ¿Qué pasa? La gente de la CP muchas veces lo justifica diciendo que tú sabes que tú das consentimiento para que ellos puedan hacer analítica financiera, como inteligencia financiera. Y que si tú le diste un consentimiento a ellos una vez, ellos no te van a pedir a ti el consentimiento 3, 4 y 5 veces, porque ya te lo dieron. Y esa es una de las excepciones de la ley al ámbito de aplicación. Una de las excepciones al ámbito de aplicación de la ley es para temas de analítica, inteligencia financiera,
que no te van a pedir en un banco el consentimiento 10 veces. Si el Banco General tiene que buscar algo sobre ti, no te va a llamar como que, oye, Rodolfo, ¿puedo ver tu información? No. Ya tú le diste un consentimiento una vez y ellos van a utilizar ese consentimiento para las siguientes ocasiones. Entonces, esas son una de las excepciones que tiene la ley, a la vez el tema de datos personales que son dentro de un proceso judicial, que se requieren, se tienen que suministrar porque son para administrar justicia y esclarecer un proceso. Entonces, hay un par de cosillas ahí que creo que se van a complementar totalmente con lo que señale el reglamento. Gracias, Lía. Ahora, una pregunta muy importante, Giovanni, o muy buena. Creo que todos están, o quieren saber eso. Si ya tienes un base de datos en la organización, se debe volver a pedirla a todos su aceptación de usar los datos. Y mi pregunta para Giovanni es la siguiente. ¿Y tú le pediste consentimiento a esas personas, Giovanni, o recabaste los datos de manera aleatoria? Lo que ibas encontrando por ahí, creaste tu base de datos. Esa es una pregunta que yo le puedo hacer a la persona que me hace esta pregunta. ¿Por qué? Porque se supone que independientemente de que una ley de protección de datos no existiera en Panamá, todas las empresas deben regirse por políticas o por normas, y en temas de seguridad de la información está el tema del consentimiento y la gestión de acceso de organizacional, las políticas de seguridad de la información, los aspectos o los controles organizacionales en temas de la ISO y demás. Entonces, yo que recomiendo a aquellas personas que han obtenido base de datos de terceros, mandar una actualización, mandar un correo comunicando que se están adaptando, y es lo que están haciendo. Esto lo he dicho en muchas charlas, y terminando de la charla recibo correos de tiendas, de retail y demás, en las cuales están pidiendo el consentimiento para que sigan manteniendo tu dato o te des de baja. Así que esa es mi sugerencia. Entonces tienes que guardar la aceptación también para que puedas mostrar que tienes la Yo sí aceptación. recomiendo que depende del modo como hayas obtenido el dato de esa persona. Y si no ha sido por su consentimiento, mandes un correo y comuniques de que hay un cambio en tu organización a raíz de la ley de protección de datos y que quieres pedirle el consentimiento. Ratificar que realmente ellos quieren mantenerse en tu base de datos. Y ahí te darás cuenta a quién realmente obtuviste de manera adecuada y quién no, porque van a seguir en tu base, y los que no van a seguir es porque a lo mejor los metiste sin su consentimiento. A ver, ahora una pregunta de Carlos Ungo. Al final, el servicio brindado y la información asociada, sea personal o no, requerida para brindar el servicio, no se puede desagregar, ¿correcto? Carlos va a hacer su pregunta. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lía? Hola, ¿qué Es que tal? José? hemos tenido ciertos casos donde, y te voy a poner un ejemplo con una telefónica, ¿ok? Que no es mi caso, ¿no? Pero tú para, por ejemplo, brindar un servicio, ya sea de facturación electrónica, etcétera, requiere datos personales, ¿ok? Sin embargo, eso va asociado al servicio. Y han habido situaciones donde requieren o solicitan eliminar XY información, pero tú la requieres para poder brindar el servicio contratado. Entonces, ¿cómo se manejan esos tipos de escenarios? Porque no lo puedes desagregar. No sé si me explico. No, lo siento, no. O sea, por ejemplo, para hacerte llegar una factura electrónica Ujú. a tu casa, tú requieres información personal, ¿okay? Ya sea tu correo o lo que sea. Para tú poder pagar un servicio, requieres información de tu tarjeta de crédito. Entonces, al final, va amarrado con el servicio. Y hay otros tipos de información asociada que tú no puedes desagregar. Y hay personas que te piden hacerlo. Pero obviamente si lo haces tienes que eliminar el servicio o dar de baja el servicio. Claro, pero en mayoría de los casos, y hay muchas sentencias en la Unión Europea en cuanto al tema de los prestadores de servicios públicos, ellos únicamente deberían a ti solicitarte aquellos datos para el cumplimiento de la finalidad del servicio que te están prestando. Y hay muchos casos que, por ejemplo, si tú no me mandas la factura por celular, ¿por qué me tienes que pedir el número de celular si tú no eres mi operador telefónico, por ejemplo? Si es mi recibo de luz, tú me mandas la factura. Si tú nunca me mandas a mí la factura por mail, ¿por qué a mí mi proveedor de luz me pide el mail?
cuando me lo entregan todo en físico, en la casa, lo dejan abajo en la garita del edificio. Entonces, hay que limitar qué información realmente ellos requieren de tu persona para que no hagan un uso excesivo de tu información y sea la que realmente manejen sin tener que cancelar el servicio y que siga primando la relación. Luego el tema de la facturación y demás, eso ya queda una opción de cada quien de cómo quiere cancelar esa facturación, ya sea por tarjeta de crédito, por la web virtual de la compañía telefónica, proveedor de servicio público, o de manera en una ventanilla, lo que sea. Entonces, ese es el tema con los prestadores de servicios públicos. El uso excesivo de información que tu cumpleaños, ¿para qué? Yo no te quiero dar mi cumpleaños. Ah, tú me lo quieres pedir para mandarme un correo felicitándome. Yo no quiero que me felicites. Y no estoy obligada a dártelo. O sea, yo tengo que darte mi nombre, mi cédula, para que me relaciones la cuenta, mis datos de pago y dónde me envías la factura. Pero a veces ni siquiera te envían la factura por mail, te piden el mail. Entonces, ¿para qué te lo piden? No sé si respondo a tu pregunta. Perfecto, gracias. Gracias, Carlos. Continuamos con una pregunta de Giovanni Lanas. ¿Qué recomiendas para organizaciones sin fines de lucro donde no puede tener una especialista en este tema, Lía? Pues mira, las organizaciones sin fines de lucro, yo en lo personal he dado ya varias charlas para organizaciones sin fines de lucro y estamos por dar una charla con voluntarios de Panamá, un comercial aquí, con voluntarios de Panamá y Ponte en Algo para que las redes de ONGs para enseñarles cómo pueden utilizar la información y sobre todo cómo hacer uso de la información. O sea, hacer un breve disclaimer que diga para qué estás recopilando datos a través de un Google Form no es muy difícil. Tú mejor que nadie puedes hacerlo. Entonces la manera es comenzar a establecer como buenas prácticas para los pequeños, medianos, micro, pequeños, medianos empresarios y que se vaya promoviendo la información. Y bueno, siempre en las organizaciones sin fines de lucro habrá un abogado voluntario que les pueda ayudar a tratar una política de privacidad, unos términos y condiciones. Yo en lo personal he colaborado con varias, colaboro con IPANDETEC, con otro colega hemos hecho otras, entonces siempre puede haber la manera. Cualquier cosa yo te puedo recomendar con alguien que te pueda apoyar en ese caso si requieres un apoyo en ese sentido. Gracias. Tenemos otra pregunta por vos de Gabriela Aurillac de Heineken, la cerveza holandesa muy rica. Bueno, Gabriela, por favor. Hola, hola Lía, hola Remco. Hola. Hola, ¿qué Lía, tal, muchas Gaby? gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. La Excelente próxima tienen que mandando presentación. cerveza para el webinar. Sí, sí, totalmente, cuando quieran, para todos los del grupo aquí presentes. Bueno, Lía, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que todo muy claro. Sé que es un tema relativamente nuevo para muchos. Mi pregunta va dirigida a, en caso de ciberataques, que se hagan uso no autorizado de datos personales, ¿cuál sería el modo de proceder ahí y también las responsabilidades de la empresa que se supone que tiene la custodia o el tratamiento de los datos? Bueno, miren, el tema sancionador en la ley de protección de datos, no ha quedado claro cuál va a ser el procedimiento, cómo se debe hacer. Lo único que ha hecho la ANTAI es poner a disposición de las personas un correo electrónico que se llama quejas@antai o protección de datos, creo, o legal@antai.gov.pa. Si tienes alguna queja, puedes escribir un correo, pero no creo que eso sea el procedimiento para sancionar en caso de una filtración, una brecha de seguridad. Ellos deberán delimitar cuáles serían consideradas una infracción leve, grave y muy grave para en base a eso poder hacerlo. Una brecha de seguridad y una filtración de información, a mi parecer, es muy grave y debe ser sancionada. Sin embargo, hay precedentes en otras partes del mundo en el cual cuando alguien tiene una brecha de seguridad y lo informa a la autoridad competente, es decir, se da cuenta a tiempo, lo informa para decir, oye, la tuve sin querer, eso te puede considerar como un atenuante. Se supone que la vía gobernativa se agota en la ANTAI, o sea, se presenta una queja ante la dirección de la ANTAI y luego ante la dirección de protección de datos que aún no existe en la ANTAI y luego ante su directora nacional de la ANTAI. Y que ya luego, cuando se agota la vía ahí, tienes que ir hasta hacer contencioso administrativo a la Corte Suprema. Entonces eso sería más o menos el procedimiento que se realizaría. No sé si
cumplido con tu pregunta. Sí, y en ese caso también pregunto si uno también tendría la obligación de notificar, por ejemplo, a los afectados también inmediatamente de que en efecto hubo alguna fuga o el filtro de información Por de sus datos. supuesto, por Ok. supuesto. Eso, por supuesto, eso es una súper buena práctica y además eso es una atenuante. En muchos casos, cuando hay una brecha de seguridad o cuando hay un incumplimiento de una de las medidas o los parámetros o los principios que señala la ley de protección de datos, en otras partes del mundo hay sentencias que señalan que se ha agravado la sanción o la multa por no notificarlo, ni a los afectados ni a la autoridad competente. Es primordial notificarlo a ambas partes. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, Lía. A ti, hasta Te luego. mando unas cervezas por ahí. Espero. Queda grabado. A ver, otra pregunta de Giovanni, no, de Rodolfo Arispe. En caso de una denuncia, ¿cómo puede demostrar cómo la empresa que ya tengo, que ya tiene el consentimiento del cliente, un correo, una grabación o debo guardar un registro impreso, aunque lo obtuve por medios electrónicos? Entonces, ¿cómo guardar la información? Rodolfo, eso queda súper a discreción de las empresas y de las organizaciones. Si tú pediste un registro por medio electrónico, yo creo que tú debes tener una base de datos, debes tener como un sistema en el cual conste que te dieron ese consentimiento. No tendrías que por qué imprimir. Soy súper partidaria de que todo sea lo más digitalizado posible. Hay cosas que deben siempre mantenerse en papel, pero yo creo que eso también depende de ti y cómo tengas tú adaptada de manera tecnológica todos tus procesos dentro de tu empresa. Si lo tienes en físico puede constar. Si lo tienes en digital, muchas veces los bancos, por ejemplo, todo lo piden en ambos medios, tienen como doble resguardo de la información, tanto físico como digital. Entonces, eso depende de cada organización y de cada empresa cómo manejen sus procesos en materia tecnológica. Ok, muchas gracias. Una pregunta, a ver, ¿hay más preguntas? Porque no veo nuevos. Si alguien tiene una pregunta, Lía, por favor. Creo que sí, hemos llegado entonces al fin de este webinar. Muchas gracias a todos a la participación de un tema súper importante. Creo que, y si, bueno, después de este webinar hay más preguntas o quieren asistencia profesional, pueden contactar a Lía, que es muy especializada en esta materia, ¿no? Lía, creo que eres casi la única que se llama abogada digital en Panamá, entonces... No, hay otros abogados que también han sí, estado incursionando en el derecho digital. No sí. sé si tengan el tiempo que tengo yo, que es aproximadamente 12 años, pero sí hay muchos abogados y está súper bien de que cada vez haya más personas trabajando en estos temas, porque si queremos consolidarnos como un verdadero hub digital para las Américas en el país, siempre va a ser necesario tener también abogados que se dedican al tema digital. Ok, muy bien, porque es, bueno, un tema que va avanzando más y más. Entonces, sí, muchas gracias a nuestros sponsors y a todos que estaban aquí y bueno, hasta luego.